Queridos amigos de Canal 45, estamos aquí hoy en un nuevo programa, Escuela de Salud 55, o que vamos a hacer para todos ustedes. Tenemos aquí como invitada a Irene Poza Rodríguez, psicóloga. Hola, Irene. Buenos días, Manuel. Bueno, ante todo, ¿me permites que te tutee o te hablo de usted o cómo? Claro, bueno, sobre todo tú a mí, yo a ti, quiero decir. Pues, por supuesto, el tuteo siempre acerca más. Sí, yo creo que es lo mejor. Bueno, ante todo, para que te conozcan nuestros telespectadores de Canal 45, ¿por qué no nos dice un poco algunos datos biográficos tuyos? Vale, claro. Pues bueno, te cuento, Manuel, que yo soy de Baeza, sí. Y desde que empecé como mi camino como psicóloga, tengo una clínica en Jaén, que tiene sede en Jaén y también en Madrid, se llama Instituto de Psicoterapia Reencuentro. Sí. Y en este lugar, además, ¿no?, de las sesiones de psicoterapia, tenemos formación para psicólogos, con una orientación que se llama Gestalt. Una orientación que sobre todo estudian psicólogos, va destinado a psicólogos, médicos, ¿no?, todo aquel perfil que se dedica al mundo de la salud. De la psicología. Bueno, esta escuela lleva abierta 7 años y bueno, yo llevo una vida, ¿no?, a medio camino entre las dos ciudades. Recientemente también, el año pasado, participé, ¿no?, te contaba el otro día, en el Congreso de Perú, como exponente de lo que es la psicoterapia Gestalt, que es una rama de la psicología. Iba como representando a España y este año vuelvo ahí invitada en octubre a México. Para los que sean profanos, explica un poco qué es la terapia Gestalt. Sí, pues la Gestalt, mira, normalmente como psicólogos aquí en España, la tradición que hay dentro de los académicos se llama psicología conductual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vemos a la persona solo con el síntoma, la conducta, y desde ahí actuamos. Lo que es esta corriente de la Gestalt nace en Alemania. Y su creador es Fritz Perls, era un médico que se dedicaba mucho a la biología y contempló a la persona no solo como en función como reducida, sino una versión holística. Como el todo de la persona. De hecho, la palabra Gestalt, la traducción al español, quiere decir que el todo es más que la suma de sus partes. Claro. Porque claro, habitualmente la persona llega a terapia con un síntoma. Y podemos mirarlo desde un aspecto como muy reducido o una visión ampliada, porque los síntomas están creados en un contexto histórico y en un contexto también social, familiar. Y desde ahí la visión y el proceso que uno hace, ¿no?, el conocimiento, para mí, yo siempre digo, ¿no?, que lo importante, ¿no?, para avanzar en todo aquello que nos pasa, tiene que ver con que la persona pueda comprender qué le está sucediendo. A partir de ahí uno puede ejercer otra respuesta, ¿no? Pero a veces el malestar tiene que ver con no comprender de dónde viene, por qué está pasando. Sí, y los síntomas, lejos, ¿no?, de ser que la gente no lo sufrimos mucho, hay que ponerle así como, ¿no?, el oído con una cosa más cariñosa y decir, a ver qué viene a decirme. Sí, porque si nos fijamos, como bien dices, en una particularidad, pues a lo mejor ese síntoma viene de otra cosa que no nos hemos fijado, ¿no?, de un entorno más amplio. Sí, además, ¿no?, la persona se construye generalmente en relación con lo otro, en relación con la familia, en relación con esa ciudad, con esa cultura. Las mismas enfermedades que hay pertenecen, yo siempre digo que la psicología, cada rama pertenece a un contexto histórico. La Gestalt también nació en un momento en los años 60, donde había mucha represión, entonces también fueron como unos psicólogos que se atrevieron como a dar pasos más allá, ¿no? Adelante. Y las enfermedades, todas, ¿no?, se entienden dentro de un contexto. Por ejemplo, la anorexia. La anorexia ha sido un trastorno de Occidente. Tú te vas a África, a esos sitios, ¿no?, donde hay tanta escasez de alimentos y no existe como trastorno. O, por ejemplo, en España, yo recuerdo cuando estudié la carrera, ¿no?, estudiábamos mucho trastorno de pánico, pero realmente yo verlo en consulta no empecé a verlo hasta que llegó la crisis en España. Y es una enfermedad bastante grave. Muy grave, muy limitante, pero había toda esta expansión social, ¿no?, del miedo que está pasando con los trabajos, la empresa cerrando, y la gente empezó a cursar ese trastorno que yo habitualmente lo había leído, pero no lo había tenido enfrente, ¿no?, y que ahora, curiosamente, está remitiendo, ¿no?, con la tranquilidad que empezamos a tener un poquito, ¿no?, a remitir esta crisis. Y Irene, aunque parezca un contrasentido, pero ¿qué tiene de positivo
el estrés de la persona, si es que tiene positivo algo. Claro, ¿no? Ahora además es una palabra que está en la jerga de todo el mundo. Todo el mundo, ¿qué te pasa? Tengo estrés, tengo ansiedad, cualquiera dice, tengo ansiedad. Y bueno, le damos un significado, ¿no? Bueno, como de agobio, pero el estrés tiene positivo, ha sido un mecanismo de defensa que al ser humano nos ha ayudado a avanzar a lo largo de la historia. El estrés es como, bueno, pues precede, se pone todo un campanazo de alarma grande, todo ¿verdad? este sistema, ¿no? Cuando tenemos como un accidente o algo, ¿no? Se ponen en marcha los reflejos y hace que en un momento dado pueda uno reaccionar. El problema se está originando como enfermedad cuando ya no es un mecanismo de supervivencia, sino que lo tienes continuamente ahí. Crónico, se cronifica en el tiempo y se cronifica en el cuerpo. Claro, entonces ya lo que hace es te daño. Distinto es que el cuerpo se ponga en alerta cuando como antiguamente a una persona estaba atacando un oso o algo, claro, para salvar la vida, a que digamos tenga las 24 horas del día el oso encima, ¿no? Claro, yo siempre digo, ¿no? Es como el cuerpo siempre sigue a la mente. Es como una frase que yo digo mucho en la consulta. Y los pensamientos es algo que a priori no son tangibles, no lo observamos no materialmente, pero tú tienes un pensamiento y el cuerpo empieza a funcionar, a reaccionar a eso. Y si estamos como pensando con ese estrés, con ese agobio, el cuerpo, por eso es tan importante alejar o erradicar los pensamientos negativos, ¿verdad? Claro. Porque y sobre todo además, claro, y ponerle mucha conciencia, porque esto, como otras cosas, se educa. Y yo siempre digo, ahora tenemos mucha cultura del cuerpo, ¿no? Caminar, uno puede ponerse en forma a través de la alimentación, del ejercicio, pero tenemos todavía poca conciencia de que la mente también se educa. De formar la mente de una manera correcta. ¿Y cómo se manifiesta en general el estrés en el ser humano? Bueno, y el estrés está evolucionando mucho, no es lo mismo el estrés que igual hace 10 años sufríamos en España, que era también con la empresa, el exceso de trabajo, digamos. Empleo, había mucho por el empleo. Sí, digamos que había como un estrés que pertenecía a eso, ¿no? Al ámbito del trabajo, de tener más presión o más actividades las que uno podía requerir. He de decirte que en los últimos años estamos sufriendo un estrés porque se está confundiendo el individualismo con ser una persona autónoma. ¿Quiere decir esto? ¿Ah, sí? Sí, claro, se ha hecho como mucha campaña, ¿no? De que había que ser independiente, ¿no? De marcar los espacios, y ahí se está perdiendo como la red social, la importancia de la red social. Y ante cualquier acontecimiento, como la previsión de que puedes salir amparado de eso es que tú tengas una buena red social, ¿no? Antes sucedía algo y los vecinos te echaban un cable, los amigos... Todo el mundo. Una cosa tan simple como que tenías que hacer una mudanza, ¿no? Sí. Los vecinos te prestaban su coche que tenía más grande, eso, te echaban una mano y en 2 días se había resuelto eso entre todos. Ahora te dicen, ¿qué tal? Ay, pues me estoy mudando. Pues venga, que vaya bien, ¿no? Y uno está allí con aquello todo solo. En los últimos tiempos se ha fomentado mucho el individualismo, ¿no? O una competitividad no sana, y entonces quizás eso va aislando a las personas, ¿verdad? Sí, entonces como que ahora mismo es como no está de moda el valor de la familia, no está de moda el valor de los colegas, hay cosas, ¿no? que están pasando como a un segundo plano. Incluso antes se ponía una persona enferma y bueno, los vecinos le llevaban de todo. Claro. Era una segunda familia, los vecinos eran una segunda familia. Claro, y por ejemplo algo, ¿no? En la mujer, en la maternidad. Antes una mujer tenía un bebé e incluso aunque trabajara, ¿no? Pues la suegra se hacía cargo de que se iba a quedar la tarde, la abuela otra tal, la vecina que se fuera con su nieto, y ahora no. Hay como que sacar eso sola adelante. Todo el mundo echaba una mano. Sí, ¿no? Y como yo siempre digo, ¿no? Criar un cachorro humano requiere muchísimo esfuerzo. Mucho trabajo. Sí. Y, por ejemplo, cuéntanos acontecimientos actuales estresantes así más relevantes. Pues mira, yo te cuento que como paso consulta, ¿no? Como entre las dos ciudades, entre Jaén y Madrid, observo también que hay como una diferencia de estrés. En Jaén viene mucho a consulta porque la gente quiere igual como cambiar de vida, no está satisfecha, y aquí tenemos una cultura muy como de la tradición, que bueno, que cuesta trabajo a veces como reinventarse, que claro que es posible, ¿no? Pero son como unos mensajes y unos mandatos que se nos quedan internos,
como personas que están ancladas en el Claro, pasado, hay ¿no? como una lealtad, ¿no? A veces a un oficio, y se vive como una deslealtad, es un cambio en la vida, ¿no? Entonces siento como que la gente está como un poco abrumada y sintiendo que no hay posibilidad, y bueno, no es real, ¿no? Y con un trabajo de investigación sobre esa información uno se renueva y puede alcanzar la vida. Y en Madrid, sin embargo, pues encuentro mucho y que viene la gente con muchísimo estrés, estas grandes empresas que a priori, ¿no?, las vemos muy, bueno, pues que son franquicias y nos venden como una imagen, una publicidad genial que le hacen, pero luego esta gente está, la parte de atrás, ¿no?, detrás de la cámara, lo que no vemos. Mucha presión sobre sus propios trabajadores, Tienen ¿no? una presión impresionante, porque además hay todo un sistema de montaje que los que somos como los consumidores no tenemos conciencia, pero están hipervigilados con cámaras, hipervigilados, y hay como una persona, ¿no?, que y algunos pacientes me cuentan algunas cosas que digo, no lo podemos ni imaginar, ¿no? Igual están atendiéndote en un banco y le están diciendo, mandándole un mensaje, en la cola del cajero hay 3, levántate y ves, ¿no? Entonces, esa sensación... Eso tiene que ser un agobio tremendo, ¿eh? Claro, sí. Entonces, eso he tenido, bueno, y tengo muchos pacientes en Madrid. Y aquí, bueno, yo siento que todavía llevamos esto con otra dinámica, ¿no? Porque imagínate, es como sentirse muy prisionero y juzgado a cada momento, ¿no? Y realmente la labor del psicólogo y de la psicóloga en situaciones de esas es darle una posible salida, ¿no? Claro, porque nos si quedamos... no es que la enfermedad o los problemas que tengan van a ir a mayores, ¿no? Sí, además todas estas cosas están cursando con unos síntomas como, bueno, por ejemplo, el asma, ¿no? La forma de respirar también es una forma de estar en el mundo, y si estoy agobiado, pues... también la respiración se afecta. Cómo respiro, cómo me expreso en la vida. Y luego muchos problemas de piel. También, si nos damos cuenta, la piel como órgano tiene una función que es la barrera, ¿no?, de entrar y de salir. Sí, es como lo que nos relacionamos. También hay muchas personas que están empezando a decir, es que tengo una piel ahora hipersensible, es que... Claro, y gente además intolerante... Que lo atribuyen a alergia también, y luego realmente no son Hay alergias. mucho de psicológico, es verdad, ¿no?, que estamos como... La alimentación, bueno, a veces sí, tenemos acceso a muchos productos, pero con aquella calidad, ¿no? De poca calidad. De poca calidad. Y es verdad que esto tiene una influencia. Pero luego hay un componente importantísimo que tiene que ver con lo psicológico. Y bueno, como órgano la piel es la barrera de contacto. Y si yo estoy teniendo problemas en las relaciones, es muy posible que curse con un síntoma de problemas en la piel. Entonces hay gente que nunca tuvo dermatitis y ahora... de golpe cursa unos síntomas increíbles. Entonces, cuando le hacéis ver el origen de las cosas, es el principio de la solución, ¿no? Claro, si te das cuenta, todo... Bueno, hay una hormona que se llama el cortisol, que se genera en las glándulas suprarrenales, es como una glandulita que hay en lo alto de los riñones, y esta hormona se pone en marcha cuando sufrimos estrés, cuando pensamos que hay como, bueno, pues hay que enfrentar algo. Sí. ¿Qué pasa? En estas personas con este alto índice de estrés, esta hormona está en continuo a tope. De hecho, esto también yo lo mando a algunos pacientes, ¿no? Cuando estamos, digo, es algo que se puede ver en una analítica, a tu médico se lo pide. Y esta hormona, cuando está alta, bueno, pues tiene una manifestación, por ejemplo, también en la obesidad. ¿Cuánta gente hay, no?, que conocemos que dice... Obesa, dice, si no como tanto. Si no como tanto, ¿no? Pero si nos damos cuenta, a través de la historia, lo que nos ha hecho sobrevivir ha sido el tener exceso de alimentación, reserva. Entonces, aunque es cierto que económicamente podemos, que tal, el cuerpo entra en ese estado de ansiedad, alerta, hay que protegerte, y una de las cosas que empezamos a hacer es acumular. Entonces, pues sí, el estrés engorda. Caray. ¿En qué consiste el concepto de resiliencia? Claro, la resiliencia... Primero explica un poco a nuestros telespectadores, porque habrá muchas personas que no conocen este término, que es en sí la resiliencia. Digamos que sería como una virtud protectora, ¿no?, en el ámbito psicológico, ¿no? Decimos las personas que son más resilientes y las que no. Claro, es como la resiliencia es la capacidad de sobreponerse y continuar con su vida pese a las circunstancias. ¿Cuántos conocemos gente que ha tenido catástrofes en su vida, ¿no?, que han perdido un hijo? Que creo que es como de las catástrofes, ¿no?, que el ser humano más poderoso puede sufrir, ¿no? Y los ves y
y siguen continuando con su vida y de buena manera, ¿no? No pierden como esta parte amorosa, tal. ¿Y cuántas personas vemos que ante ese mismo acontecimiento hace un luto perpetuo y bueno, y con toda esa manifestación, ¿no? Respecto a esto que dices, si me permites, sí. que te cuente una pequeña anécdota. Nosotros tuvimos una tertulia con una psicóloga muy famosa, Luisa Fauri, que era argentina, y entonces en la asociación, porque entonces yo vivía en Martos, que teníamos, pues había una mujer que un accidente de tráfico le había matado al hijo, estaba hecha polvo. Entonces esta psicóloga le dijo que ella tenía que guardar la memoria de su hijo, sí, pero como máximo un año más, ¿no? Pero que después tenía que seguir viviendo. Y siguió su consejo y he visto que esta mujer efectivamente le guardó el luto un año, estuvo muy pesarosa y tal, pero hoy está plenamente llena de vida, aunque me imagino que tendrá el recuerdo de su hijo, porque lo atropelló muy joven. Claro, en un vehículo, pero se sobrepuso. Estos sucesos yo siempre digo, ¿no? A ver, esto es como la herida, ¿no? Uno tiene una cicatriz y siempre que te pasa la mano no gusta, pero puede ser como una herida que está cicatrizada y que la puedes como tocar, o esas heridas que nunca se cierran, nunca tal. Y claro, en ese caso hay una circunstancia en la mayoría de familias, no en todas, ¿no? Pero normalmente los padres que pierden un hijo suelen tener otros hijos que de alguna forma los privan de los padres, ¿no? Esos hermanos se quedan sin hermanos y sin padres. Claro, por supuesto. Y tienen que seguir viviendo porque tienen que atender también como la... Un día escuchaba yo una entrevista también de una psicóloga, bueno, no, se lo hacía una psicóloga, pero era una persona que había perdido un hijo y contaba su experiencia, que a partir de eso había descubierto su misión en la vida, que era acompañar, bueno, a padres que habían pasado por eso, ¿no? Lo expresaba muy bonito, ¿no? Porque decía, a ver, también esta persona tenía ese sentido de espiritualidad, ¿no? Decía que las personas, ¿no? Que somos como conciencia ilimitada en el tiempo, y que, bueno, que por un momento se nos permite, ¿no? Abrazarnos aquí y luego ya, pues sí, como el camino, ¿no? Y hablaba de su hijo, además, había padecido una enfermedad larga, ¿no? Y de la actitud que había tenido, que sería un ejemplo de resiliencia, porque hay gente que le dan la noticia que tiene una enfermedad y ya no aprovecha el tiempo que tiene, ¿no? Claro, hay que aprovecharlo y además ponerse en positivo para combatir con más eficacia la enfermedad. Claro, ¿no? Y entonces contaba que su hijo dice, hasta el último día, dice, entró el médico y le dijo, ¿qué tal estás? Y le dijo, yo bien, doc, ¿y tú? Claro, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de una persona resiliente, ¿no? O gente que se arruina y es resiliente y sale luego adelante, ¿no? Y no se hunde ya ni se tira no se hunde, y hay gente que cuando eso del 29. se suicidan, ¿no? Sí, sí. Irene, ¿resiliente se nace o se cultiva? Bueno, pues se ha demostrado científicamente que hay unos genes que tienen unos alelitos como más largos, y entonces, pues por supuesto que se hereda. Pero no quiere decir que porque en tu genética no vaya, que no se pueda desarrollar, ¿no? Esto tenemos el ejemplo también, yo siempre digo, mucha gente, por ejemplo, con la obesidad, ¿no? No, es que nosotros somos de una familia obesa, ¿no? Y luego y ya se conforman y no hacen nada. Y se conforman y no hacen nada, ¿no? Y luego igual su hijo, como ahora se lleva tanto como en la estética, los ves y están así espegaditos, ¿no? Y dices, pues mira la genética, no. O como ahí no ha funcionado. Porque luego está la conducta que sobrepone por encima de todo, ¿no? Claro. ¿Y cómo se protege la resiliencia frente al estrés? Claro, es que una persona que tiene esas características, porque al final la resiliencia se configura de muchas virtudes, digamos. Hay una parte, la gente que se ha demostrado que marca índices más altos, pues tiene como una parte de espiritualidad. Me da igual, aquí en España tenemos cristianismo, en otras culturas tiene otra, pero hay una parte como de conexión. De eso, se puede ser espiritual aunque se sea ateo. Claro, exactamente. En el sentido de una actitud mental. Sí, como de confianza, que hay algo de que uno sabe de que te van a venir como esos recursos que tú vas a necesitar, ¿no? Y claro, la autoeficacia. ¿Qué pasa también con esto? Que se va como construyendo, porque a más eventos, digamos, negativos que la vida te enfrenta, que todo en algún momento nos visita acontecimientos negativos, si uno los va como solucionando, la percepción de uno mismo va aumentando.
¿no? Y todos conocemos, tenemos, ¿qué te digo? Pues la típica persona que se quedó viuda y está, bueno, pues también, ¿no? Qué mal, porque esto me ha pasado a mí y tal, y luego igual tiene a la cuñada que está igual, ¿no? Está viajando, haciendo un montón de eventos culturales. Se ha sobrepuesto y ha aumentado la confianza en sí misma. Sí, Entonces es muy importante luchar. Y ¿tiene relación la resiliencia con la autoestima? Claro, la autoestima es algo, ¿no? que viene la gente a consulta y dice, yo es que tengo baja autoestima, ¿no? ¿Cómo se trabaja? La autoestima es la percepción que uno tiene de sí mismo. Claro, y la autoestima se trabaja poniéndose metas, ojo, metas que sean reales y poderlas superar. Así la percepción de uno mismo va aumentando. ¿Qué pasa? Que alguna gente se pone unas metas que son tan poco reales. Y además, metas grandes se pueden conseguir, claro, pero como dividiéndolas. Pero cuando tú te pones una meta que no es real, claro, si yo digo, lo que aumenta es tu percepción de persona fracasada. Claro, si yo digo, en 2 años quiero sacar una carrera o 2 carreras de ingeniería, pues es una meta que no la voy a sacar porque me pongo metas imposibles. Claro, y luego uno se dice a sí mismo, no valgo para nada, no. Ajá, Luego la autoestima también es algo, ¿no? que se cultiva y tiene que ver mucho también desde la infancia, y claro, no es que los padres tengan todo el poder, ni muchísimo menos, ¿no? Pero todos estos mensajes que a veces damos a los hijos, ¿no? Sin darnos cuenta. Quizá muchos padres que son sobreprotectores de los hijos y yo creo que le hacen daño así, ¿no? Al sobreproteger. Sí, sí. Hay algo que es muy curioso, ¿no? Que hay como una, tal vez más como la generación, ¿no? tuya, que han sido padres que se han dedicado mucho a generar como las reservas más como económicas, esa era su preocupación, y eran padres que igual no tenían construido como lo importante de lo emocional, y la gente, ¿no? viene así como con un desamparo, ¿no? Mi padre es que no se preocupaba de mis cosas y tal, y yo siempre digo, bueno, es que ese es un padre de esa generación, eso, o sea, un padre en esa generación que el dinero que ganaba lo llevaba a casa, ¿no? Para que tú hicieses la carrera, y no era como de, no, es que me voy al bar y me lo gasto y luego no hay para las prioridades, eso es haber tenido un buen padre de esa generación. Pero aparte... Pero luego mi generación tal vez hay como un exceso de preocupación, ¿no? Porque no, que tengo que estar, tengo que jugar, tengo que pasar horas, tal, y igual los niños vienen con un exceso de protección, o sea, también hay formas de amar que hacen daño. Yo te lo explico, ya que has mentado mi generación, y es, por ejemplo, en un tema simplemente en la relación escolar. Yo me acuerdo que mi madre a mí me apuntó a la escuela con 6 años y medio de edad. Entonces se apuntaba a la gente muy tarde. Bueno, pues me lleva a la escuela, me presenta a los maestros, me apunta, y yo vivía bastante lejos de donde estaba la escuela. Es cierto que había menos tráfico que ahora, ¿no? Pero yo recuerdo haber ido toda mi vida solo a la escuela. Sin embargo, hoy lo que no veo yo normal es que a niños, que ya no son niños, que son ya zagalones, que lo siguen llevando los padres hasta la puerta de la escuela. Claro. Entonces yo creo que eso es una sobreprotección que les perjudica, ¿verdad? Bueno, es que ha habido como igual unos años de, bueno, ¿no? De golpe. Yo soy una niña que jugaba en la calle y ahora no se puede jugar en la calle, ¿no? Jugaba a la goma en la calle y ahora quién se puede jugar a la calle, ¿no? Pero hay una parte cierta de autonomía que pierden, y luego también algo, ¿no? que yo veo mucho ahora, hay que sentarse con los niños a estudiar. Y luego hay un fracaso, o sea, a mí mis padres no se han sentado conmigo a estudiar. O sea, y ahora los padres dicen, no puedo ir porque es que tenemos examen. Claro, ¿qué pasa? Igual van con una nota estos niños muy bien durante toda la ESO, y cuando llegan a la universidad empiezan como un fracaso que claro, nadie se lo explica, porque tienen ese hábito de que se sienta mamá o se sienta papá y me lo explica. Y le resuelve la papeleta. Y bueno, tienen que empezar ahí a generar una serie de estrategias que a una edad ya muy adulta. Claro. Y una persona que ya ha adquirido una cierta autoestima, aún así puede mejorarlo. Claro, la autoestima además, o sea, fíjate, ¿no? Yo siento que la gente con más autoestima también tiene como una alta nobleza, una alta honestidad, es como si fuera... ¿no? La autoestima rebaja como el ego, porque sí, a veces cuando no tenemos buena autoestima, se hace más humilde, ¿no?
Sí, cuando no tenemos buena autoestima, ahí desplegamos los mecanismos de defensa, que como su nombre dice, vienen a defendernos de cosas, ¿no? El orgullo, la soberbia. El orgullo, la soberbia y tal. Y luego la gente cuando tiene esa seguridad que da tener como una autoestima sana, uno no tiene que demostrar nada, claro. Uno no tiene que defenderse de nada. Entonces se muestra más cordial con las personas. Sí, más cordial, más auténtica, más... Eso es así. No tienen que representar un personaje que no son, porque lo que es... Pero además, tú has dicho antes muy bien que realmente para adquirir una buena autoestima es irse marcando metas. Sí. Porque como yo digo, si tú consigues una meta de la que te has propuesto hacer hoy o mañana, has subido un escalón en la voluntad, ¿no? Claro, hay cosas que en terapia, ¿no? A mí la gente me dice, Irene, ¿cómo consigo esto y tal, no? Y yo digo, es que a veces es como muy simple, es que hay cosas que solo se pueden conseguir a fuerza de voluntad, la disciplina y luego la dignidad. La dignidad no entendida como soberbia, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que también es como muy... que se viene a consultar en terapia, las relaciones de pareja, ¿no? Sí. Relaciones que son tóxicas, que son dañinas. Y la gente igual viene con el propósito de idealizar y que se arregle esa relación, cuando realmente esa relación, lo óptimo es poderte ir de ahí, y eso a veces solo se sale a través de la dignidad, de yo como persona me respeto tanto que no puedo dejar que me haga esto. Claro, tengo que valorarme. Entonces no es ni por orgullo, ni por... no dejar que me dañe. Es como de dignidad, de persona humana que soy, pero eso siempre empieza con uno. Así como uno se trata a sí mismo, te tratan las personas. Por supuesto. Es que lo primero es querernos nosotros mismos, porque si nosotros no nos queremos, ¿cómo vamos a poder querer a los que nos rodean? Sí. Y ahí entra lo que tú dices, la dignidad es una cosa fundamental. Bueno, los medios digitales, ¿cómo se relacionan con la autoestima? Claro, es que fíjate en esto que comenzábamos hablando de lo que sustenta, cuando uno tiene un acontecimiento duro en la vida, lo que sustenta tener una red social, pero en una red social, cuando digo red social me refiero a humana. Ahora, las redes digitales, cuando comenzaron, ¿no?, todo esto del Face y tal, eran un catalizador muy chuli, porque de golpe te permitía como ponerte en contacto con aquel amigo del instituto que no sabía ya dónde estaba y tal. Pero ahora la gente, como cada vez tenemos más dificultad en relacionarnos en el tú a tú, pues nos escondemos, pero seguimos teniendo la soledad. Claro. Pues nos escondemos a través de las redes y uno, pues en vez de estar aquí, estamos cenando y estamos disfrutando de la comida, estoy subiendo el plato para que se entere todo el mundo y lo comente y no estoy disfrutando. Claro, pero se intenta comunicar mucho hacia afuera, pero no se vive el momento. Sí, y el instante y el momento son fundamentales. Y entonces nos desconecta de eso que es como lo real. Claro, porque la vida real, que es la de aquí y ahora, la estás desperdiciando. Claro, y luego, además, ¿no?, tiene que ver esto con la autoestima, porque de alguna forma, algunas personas, ¿no?, desde su carencia, se crean a través de los medios una imagen representativa de lo que les gustaría ser, que en vez de currárselo en la realidad, se la están como creando como si fueran un personaje. Y ese personaje a veces luego... Los medios a veces dan la oportunidad, ¿no?, de salir a la vida. Oye, ahora hay un montón de aplicaciones para conocer gente y todo. Pero si la imagen que yo creo de mí es falsa o hay tanta diferencia con mi imagen real, yo luego no voy a permitir que salga afuera, que se me vea. No va a permitir el contacto real porque sabes que no estás dando una imagen de cómo eres. Y yo eso lo voy a percibir como que soy como un personaje engañoso y va a rebajar otra vez la autopercepción de mí misma. Por supuesto. Irene, ¿intervienen los medios digitales en el estrés que padecemos en estos momentos por exceso de estar estamos a toda hora? Claro, recibimos una cantidad de estímulos a nivel digital a lo largo del día, ¿no? Yo recuerdo antes, tú antes llamabas por teléfono a una persona, oye, y si no te lo cogía, pues no pasaba nada, porque tú sabías que luego la persona, cuando pudiera, te iba a devolver la llamada. No pasaba nada. Ahora tú primero lo que haces es mandar un WhatsApp para pedir permiso si te puedo llamar. Luego con esto, ¿no?, del asterisco azules de
es que me ha leído o está en línea y no me contesta. Entonces la gente en consulta ya viene... empiezan a hacer... Mira, nosotros en psicología nos guiamos, ¿no?, por un manual que se llama el DSM, ahora empieza como la revisión del 5, cada 2 años sí hay una revisión de los psicólogos. Y ahí establecen como el diagnóstico, ¿no? Los diagnósticos, no es que sea yo muy como de poner etiquetas, pero bueno, sirve un poco, ¿no?, para como de mapa. Entonces de los WhatsApp hay mucha gente enganchada, ¿no? Claro, entonces yo siempre digo, cuando revise el DSM, sale como trastorno, ansiedad. A través de los WhatsApp. A través de WhatsApp. Porque la gente, o sea, ya no he dormido en toda la noche porque no me ha contestado y he visto que estaba en línea y no me leía. Entonces, esto que se está volviendo como tan inmediato, ¿no? Al final, todo en la vida estamos cogiendo como un ritmo de inmediatez. Inmediatez en tan simple que antes necesitabas dinero, ¿no?, porque mañana iba a pagar algo y tenías que hacer la previsión de ir al banco por la mañana, sacar dinero y tal. Ahora no, porque puedes ir por el cajero. ¿Y qué pasa si ahora voy al cajero y resulta que está roto, que no tiene dinero y no me dan, ¿no? Ya te causa... No hacemos previsión, ¿no? Yo luego, mis padres tienen una pastelería en Baeza, y yo recuerdo hace unos años la gente iba y encargaba una tarta porque para tal día, ¿no? Había como una previsión, ¿no? Y ahora es como, ¿tienes una tarta? Es como que me voy al cumpleaños. Todo inmediato. Claro, ¿no? Como las pizzas, todo inmediato. Las relaciones, igual. Antes estaba como ese proceso de te estoy conociendo, tal, y luego vemos. No, ahora es como sale la gente que se conoce por lo digital, sale a través de una pantalla y por 2 cosas decido que sí o decido que no, pero yo realmente estoy decidiendo por 2 o 3 aspectos, puesto de trabajo, estatura, tal, porque realmente yo no conozco a esa persona. Claro. Entonces, esa inmediatez y luego además, genera... ahora, por ejemplo, te vas a la calle, lo que sea, una persona se le olvida el teléfono y ya no vive. Yo me acuerdo que antiguamente, pues tú te quedabas con una persona para temas de trabajo, temas lúdicos, para lo que fuera. Bueno, nos vemos a tal hora en tal sitio. Bueno, yo siempre digo, cuando éramos pequeños, ¿no? Decía, el domingo después de misa nos vemos no sé dónde. Y no se acababa el mundo. Y allí estábamos todos. Y ahora, como te se olvide el móvil o cualquier cosa, parece que ya... Y no desapareces porque no estés en línea. Sí, que sí. Las personas no desaparecen porque no estés en línea. Yo ayer por la mañana me fui a nadar y ya estaba en Madrid, ¿no? Que vine anoche, me fui a nadar y ya estaba en el metro montado cuando me di cuenta que no estaba, que no llevaba el teléfono. Y yo, ay, madre mía, me tiré de ahí toda la mañana, ¿no? Y decía, sobre todo, ¿no?, por mi madre, de esto, las madres que se preocupan. Y luego llegué, ¿no?, y me había llamado todo el mundo menos ella. Y dice, no, como me dijiste que te había ido a nadar, yo estaba tranquila. Claro, porque tu madre tiene... registro de mí. Claro, el registro de como era antiguamente, da el recado y ya... Y ya me preocupo, ¿no? Pero, claro, es curioso, ¿no? Pero, parece que te falta, es como se convierte como una prolongación de tu cuerpo. Bueno, ¿y qué pasa con los bebés, no? Que le ponen como esta pantalla de momento para que se distraigan, ¿no? Le da... Eso tiene que ser horroroso, porque hay que engancharlos ya desde una tierna edad en que las neuronas las van a más... Y el otro día me mandaban un pantallazo, ¿no? Una imagen era de una escultura, la verdad que no se decía ahora dónde estaba, ¿no? Pero era una escultura que representaba eso, ¿no? Era como la mamá con la barriga, estaba hueco, ¿no? Y estaba el feto, el bebé dentro, ya con el móvil. Digo, bueno, es que total, así es. Es genial. Bueno, ¿y qué hay del abandono del poder que en otros momentos tuvo o las conversaciones? Claro, ¿no? Al final, fíjate, Manuel, los psicólogos no trabajamos con la palabra, ¿no? Sí. La palabra tiene un poder curativo. La gente a veces se cree que nos dedicamos a dar consejos, ¿no? Y lejos de eso, ¿no? Lo que pasa es que en esto de la conversación la persona te está contando y se está permitiendo escucharse a sí misma. Y en esa escucha de sí misma empiezan a encontrar respuestas y darse cuenta, ¿no? ¿Qué sucede? Había una película, ¿no?, del náufrago, ¿no? Y se veía solo en la isla, ¿no? Y de golpe estaba como a punto de la locura, ¿no? Se puso así como, hizo como un montaje, ¿no? Una cabeza, un palo, y ya se ponían todos los días a conversar. Sí. Y esto es lo que le salvó de la locura. ¿Qué sucedía antes, no? Antes llegábamos del colegio, ¿no? Igual estábamos mamá en casa esperándote para merendar y tú llegabas y decías, ay, me ha pasado y este amigo se ha enfadado conmigo y tal. Realmente igual no hacían nada. O sea, no hacían nada, pero nada menos que escucharnos. Por supuesto, eso es así. ¿Y cómo nos ayuda a conversar a aumentar nuestra capacidad de reflexión? Claro, es que mediante la conversación, ¿no? Uno, y una conversación
que sea auténtica y que sea nutritiva. Claro, porque estamos también muy acostumbrados a conversaciones banales. En esta cosa, ¿no?, de individualismo, de, oye, que parece que las personas nos estamos volviendo como peligrosas, o el contacto humano está empezando a ser como, que se vive como peligroso, ¿no? Al final uno, te ven en el ascensor, buenos días, es como habla la típica cosa del tiempo. ¿Está el día nublado? Pues no, porque no se quede como ese silencio, ¿no? Pero igual nadie te dice, oh, te veo irme a la cara, estás preocupada. Es que yo creo que las conversaciones tienen que ser contacto del alma, de las mentes. Claro. Cuando tú te abres a una persona con la palabra, como tú bien dices, entonces recibes tanto la comprensión, el cariño de la otra persona, que de alguna manera pues te cura. Sí, siempre en las conversaciones uno está exponiendo, ¿no? Está exponiendo su punto de vista, pero estás dando la oportunidad también que te lo confronte y que te den el suyo, ¿no? Y de ahí, en muchas ocasiones, uno sale de ideas igual que estaba como errónea, ¿no? Por eso también, a veces yo siempre digo, no sé, como experiencia, ¿no?, de viajar, ¿no? Cuando uno sale a estudiar fuera o viaja, abre tanto la capacidad mental, ¿no? Porque uno vive en un sistema familiar que funciona de una determinada manera y de hecho funciona, ¿no? Porque nos ha hecho como llegar hasta este momento, pero eso es un modelo que ha funcionado. Pero luego uno se encuentra que tiene compañeros de clase o te encuentras gente viajando que te van contando su otra experiencia y dice uno, anda, pues esto es lo que yo estaba necesitando. Claro. Y si uno está como reducido, no conversas con el otro, no te da muchas oportunidades. Claro. Por eso el dicho popular que dicen, este médico, esta médica sí que es bueno, porque lo escuchan al paciente. Claro. Hay médicos o médicas que llegan al paciente y recetan, dan 4 palabras, y otros que antes de nada se preocupan. ¿Qué tal está usted? La figura del médico hace unos años. Y ya es lo que tú dices, es que ya con la palabra estos médicos empiezan a curar. Claro, la figura del médico hace unos años, ¿no? Cuando iba, visitaba la casa, hablaba con la hija que tal vez estaba cuidando, le daba una información, tal, tenía una información para luego saber lo que estaba pasando, ¿no? A nosotros en psicología también nos pasa, hay mucha controversia, ¿no? Siempre a mí me preguntan mucho, Irene, ¿tú apoyas la medicación, ¿no? Ahora hay un montón de gente medicada por ansiedad. Sí. Es como la medicación que más prima, ¿eh? O sea, lo que más la gente va a pedir recetas, ¿eh? El típico ansiolítico. Eso es tremendo porque... Claro, ¿no? Entonces, yo siempre digo, a ver, yo por supuesto que apoyo la medicación. Hay momentos, o sea, mira, para hacer terapia, es que hay como unos mínimos higiénicos que la persona tiene que venir dormida, comida y también con un nivel de ansiedad lo suficientemente bajo, porque si no, la percepción está tan disparada que uno ni siquiera puede integrar la conversación. Vale. Pero esto es en un momento específico de crisis y lo otro es... Entonces, ¿qué pasa? El problema a veces que tenemos en la psiquiatría, ¿no? Sí. Que son como ellos son los que saben, los que se dedican a poner la medicación, es que, claro, yo igual tengo un paciente y yo lo veo todas las semanas y sé cómo de él, de su vida, pero ahora el psiquiatra igual lo ve 10 minutos cada 2 meses. Y es lo que entonces, tú dices, valora una unidad, un síntoma, pero no valora el todo. No puede hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, yo creo que hoy también los psiquiatras ya tienen como una apertura que apoya mucho con la terapia. Yo pues, muchas veces a los pacientes pues lo mando con una notita. Este paciente no logra dormir. Este paciente tal. Sí. Porque creo que es importante para que ellos puedan hacer un buen diagnóstico y poner una adecuada medicación. Por supuesto. ¿Y qué tiene de positivo el estrés en la persona? De más positivo. Claro. Aparte de eso que decíamos de la defensa. Mira, yo tengo una amiga médica, Manu, que siempre me dice, una amiga mía de Madrid, Covadonga, le mando un beso desde aquí. Pues me dice, Irene, es que te obsesionas con algunas cosas. Y yo siempre digo, a ver, es que algunas cosas, si no se obsesiona uno un poquito, son imposibles de eso. Pero claro, es como una medida sana. Si tú estás acabando una carrera y no te pones que te comes los libros, tú no acabas la carrera. No acabas nunca. Aunque te estreses un poquito, te tienes que estresar. Claro, te tienes que estresar, ¿no? Es como, si te pones que quieras bajar de peso, si no te pones como una cosa férrea de te están todo el rato ofreciendo cosas. No, gracias. No, gracias.
pues no vas a llegar como a ese objetivo. Entonces, es que para objetivos hay como una parte de disciplina que a un nivel estresa. Y bueno, pero ese es como el estrés como sano. El que quiere subir a la cumbre de una montaña. Claro, ese es un estrés sano, porque luego está la gente de que no se estresa por nada y cursa en otra patología, ¿no? Diferente, de llegan tarde a todos lados. Son un auténtico desastre. Por ejemplo, ya hemos hablado un poco del concepto de resiliencia, pero da algunas pautas de cómo una persona se puede hacer auténticamente resiliente. En la vida diaria, ¿qué pautas debe de seguir? Claro, hay una cosa que es muy importante que os invito desde aquí, ¿no?, a que lo tengáis en cuenta. Los psicólogos llamamos locus de control interno o locus de control externo. ¿Qué quiere decir esto? El interno quiere decir que yo percibo al mundo y la vida como que todo está bajo mi control. Sí. En un polo muy alto también se vuelve una patología, porque es como todo lo que pasa tengo yo la culpa. Pero bueno, en un grado, digamos, adecuado, uno sabe que tiene el poder, que se puede transformar en un superpoder que uno puede cambiar. Yo estoy en un trabajo y no me gusta y yo me pongo, estudio otra cosa, me preparo y puedo cambiar aquello. En el momento oportuno cambio. Cambio. Porque sé que está en mi mano. Ahora, las personas que tienen el locus de control externo, que a todos nos vendrán personas a la mente, seguro, ¿no? La típica persona de todo lo malo me pasa a mí, siempre... Claro, están vendidos a las circunstancias, porque ellos no tienen control ninguno de la situación. Todo le viene de fuera, no saben que ellos no ponen nada de su parte. Claro, entonces no tienen percepción de que ellos pueden transformar su vida, porque todo están vendidos a las circunstancias. Y claro, esto es como lo primero que nos tenemos que dar cuenta si nuestro funcionamiento es interno en el suelo. O externo. Y saber lo que nos viene de lo que no hacemos, aunque cosas del exterior también nos afecten. Claro, entonces, otra pauta sería, cada vez que tenga un acontecimiento que que me causa malestar, pararme como a reflexionar y decir, ¿qué de positivo puedo yo sacar de esto? Porque siempre, ¿no? Yo siempre digo, a veces, yo utilizo mucho, digo, a veces la vida nos sorprende con bendiciones, pero disfrazadas, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a alguien que dice, bueno, pues deja esta relación? Pues sí, pues está sufriendo ahí un montón, ¿no? Pero eso igual deja ese huequito para que llegue otra persona que tenga una buena relación, ¿no? Entonces, cada circunstancia que te esté como confrontando, uno se tiene que preguntar, ¿qué me trae de bueno? Por supuesto. Y eso, bueno, forma parte como de la actitud, ¿no? Como la actitud, que es la mirada que yo pongo ante las cosas que me suceden. Una pregunta que te hago, Irene. De alguna manera, las pautas de conducta que da el sistema educativo en general perjudican en algo a las personas. Y te explico. Sí. Porque, por ejemplo, todos sabemos el concepto competitivo que hay de la educación, pero sin embargo, por ejemplo, el sistema de educación Montessori, donde se debe propiciar la vocación de las personas, no se está llevando a la práctica y eso produce mucho fracaso escolar, mucho fracaso en las personas. Claro, es como que al final en este modelo de éxito, Manuel, ¿no?, nos venden como llegar a un sitio, a un lugar, que si nos damos cuenta es como un lugar, yo como digo, ¿no?, como la moda. Parece que es el éxito de vestir de rosa y te va a hacer como más especial cuando lo que te hace es nada peculiar. Nada peculiar, ¿no? Seguir esas tendencias así fuertes, ¿no? Entonces yo observo que la gente que llega en sus carreras profesionales y en su vida personal a lugares de más trascendencia son personas que son cooperativas y cooperan, ¿no? Los grandes, bueno, pues los grandes directivos y tal, es porque tienen un carisma de hacer grupo, de manejar eso. Si te ponen como que nadie me quita el sitio y tal, al final uno se convierte como... Una isla. Claro, ¿no? Una isla, tal, ¿no? Luego también sobre la vocación, ¿no? Es que hoy en día se promociona tanto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, niño, tú no estudias música que te vas a morir de hambre? Claro. Y a lo mejor, pues, esa persona podría ser un genio de la música y podría ser feliz y además llevar una vida claro, es que buena. En esta idea, ¿no?, de consumismo que hay, que se basa tan, bueno, pues en lo económico, pues al final también una tendencia. Ahora se gana mucho siendo ingeniero, pues todo el mundo estudia ingeniero y ahí, ¿no? Y
Y claro, es diferente, ¿no? Yo siempre digo, la vocación y la profesión. Unas veces uno tiene la profesión en un lado, ¿no? Y yo puedo ser ingeniero y luego encantarme, bueno, por la agricultura y tener mi huerta. Claro. Y me siento satisfecho a un nivel, porque por un lado, con la profesión satisfago las necesidades económicas y para otras como esto más del alma, ¿no? Claro. Y está bien. Pero luego yo encuentro aquellas personas que logran poner como la vocación en la profesión, se vuelven más imparables, porque su proyección es como con mucha más fuerza, ¿no? Más dinámica. Claro. Irene, a tu consulta, ¿a qué suelen acudir? ¿Más personas de edad media o personas mayores? Pues esto está cambiando muchísimo en los últimos tiempos, porque es verdad que hace unos años había como una cosa patológica, ¿no? De que no se entere nadie que llevamos niños al psicólogo, ¿no? Se asociaba con la locura, con tal. Pero en estos últimos años la verdad que se está generando como una amplitud, ¿no? Como mental de crecimiento, el desarrollo que ya no está de la mano con la enfermedad, ¿no? Y entonces yo puedo decir, o sea, yo digo, es que la gente tiene como, o tenemos, ¿no? Una idea de que la persona que hay en consulta pues está en una depresión. Pues sí, es cierto que hay alguna gente que sí, pero que yo tengo también como un perfil pues, de grandes ejecutivas que vienen para que le ayude a potenciar más todas sus virtudes para llegar más lejos. Nada deprimido, nada. Es que quieren saber más de ellos, quieren sacar lo mejor de ellos. Entonces cada vez y bueno, yo creo que hoy en día cada vez más, ¿no? Es como en una familia tener un buen psicólogo es como tener un buen abogado. Es como un signo más de prestigio y de nivel, ¿no? Como esa cultura que uno sabe de desarrollo de la persona. Es que aquí también lo que suele pasar, y tú también lo sabrás, es que se arrastran muchos tabúes del pasado. Porque, por ejemplo, hay países que están muy avanzados en el campo de la psicología, como tú sabrás, como es Argentina, donde ir al psicólogo es como ir al tendero. Que se convierte en tu mejor amigo. Nadie se extraña ni nadie... No, es que si no has hecho un proceso de psicoterapia ¿por qué será? Y además, allí en Argentina, pues, curiosamente, gracias a esto también el campo de la psicología está muy avanzado. Pero yo pienso que aquí en España todavía hay un gran sector de la población que el vecino fulano de tal ve que va al psicólogo y dice, ese está loco. Bueno... Es verdad, ¿no? Que no estamos a la altura argentina, pero estamos evolucionando muchísimo. Y yo creo que es porque seguimos arrastrando muchos tabúes del pasado, ¿verdad? Sí, bueno, es que la psicología como ciencia es una ciencia corta en el tiempo. Y luego como ciencia en España también corta, ¿no? Pero bueno, yo creo que está habiendo una evolución muy hacia positivo. Eso es interesante. ¿Intervienen los medios digitales, Irene, en el estrés que padecemos en estos momentos? Sí, te contestaba antes, ¿no? Hablábamos de esto ya que me preguntabas, ¿no? Sí, habla un poco. Sí, los grupos, ¿no? ¿Cuánto dicen las madres muchas veces de, madre mía, estoy en el grupo del cole de los nenes y no hacen nada más que... Eso has llegado a decir la anécdota esta de en el vientre, en el niño como... Sí, por eso, ¿no? Digital, ¿no? Sí, hay que poder... Y no quiere decir esto, Manuel, que nos desconectemos, porque... quieras que no es un signo de progreso y siempre estás comunicada, acelera todo. El problema está siendo el uso que hacemos de esto, ¿no? Porque está genial, porque ahora yo, por ejemplo, cuando viajo al extranjero, pues puedo hacer videollamada con mi familia estando de allí, ¿no? Te hace una llamada a través del WhatsApp y ya está. Y antes hace 10 años, te iba de viaje y tenías que hacer una llamada carísima y tal, ¿no? Entonces está muy bien para esas ocasiones. La cuestión es cuando lo estoy sufriendo en medio, realmente ahora la gente es como, es que me mandan mensajes del trabajo cuando estoy descansando, ¿no? Ahora tenemos sincronizado en el móvil todo, el correo. Sí. Claro, ¿no? Alguna gente dice, no, pero yo te lo mando y tú léelo cuando quieras. Pues no. Pero ya tenemos ahí digamos, un toque de atención, sí. una Yo preocupación. En el trabajo, por ejemplo, con las compañeras, con mis colegas, tenemos esta parte profesional y también de amigas, ¿no? Y le digo, yo las cosas de trabajo me las mandáis en horario de trabajo. Claro. Si te pasa algo de como amiga, llámame a la hora que quieras. Claro, porque si justo a lo mejor paro de consulta de las 2 a las 4, me relajo un poco, me repongo para seguir la tarde y me estás diciendo, oye, la sala, ¿qué hora está libre? No sé qué.
no puedo como entrar en ese pequeño espacio de descansar y recuperarme. Esto nos está impidiendo muchas cosas. Mucho, sí. ¿Y por qué el estrés incide en el envejecimiento y en el deterioro de la salud? Claro, todo este mecanismo fisiológico en el cuerpo tiene, digamos, el sistema autónomo, el simpático y el parasimpático. Sí. Uno de los sistemas lo que hace es como activarnos y otro desactivarnos. Y en esta activación y desactivación hay muchas funciones que son automáticas, como bueno, pues la temperatura del cuerpo, que se autorregulan solas. ¿Qué pasa? El parasimpático, que es el que pone en marcha todo este mecanismo de estrés, al estar todo el rato trabajando, impide que el cuerpo entre en ese proceso donde el cuerpo se recupera. Hace mucho desgaste, le deja poco tiempo sí. para la recuperación. Sí, es como si tuviéramos el coche todo el rato en marcha y no lo paráramos al motor a descansar. Y si eso se prolonga en el tiempo, pues al final en la salud claro, en el envejecimiento se ve. Y, por ejemplo, a la empresa le interesa tener un trabajador estresado, por mucho que sea activo. Pues mira, yo creo que en los últimos tiempos también se está poniendo mucha conciencia en las grandes empresas. Ahora tienen como esta parte de recursos humanos donde la persona puede ir a hablar con un terapeuta a ver qué le está pasando, donde le dan además unos cursos y unos talleres para conocerse más. Se está potenciando porque se está viendo que las personas van a rendir más y van a estar mejor si están en un estado óptimo que si están con ese sobreesfuerzo. Es cierto que hace años se primó, ¿no?, como este modelo de venga, resultados, sí. y solo se veía el foco de eso. Se está dando cuenta que esos resultados empiezan a bajar cuando la persona no está en un bienestar óptimo de bienestar y de salud. Sí. Por supuesto. ¿Y un trabajador podría pedir la baja a causa de un estrés muy alto que genere el mismo trabajo? Se está pidiendo. Esto es una profunda realidad. Y además porque el estrés cursa en correlación con otro montón de patologías. O sea, quiero decir, a lo mejor no sé decir que tengo una úlcera de estómago por el estrés, pero por la úlcera de estómago que me la ocasiona el estrés, me estoy pidiendo la baja. Claro. Igual tengo una lumbalgia que no me permite desarrollar mi trabajo, pero no sé decir qué es por la presión que tengo del equipo de los resultados. Claro. Entonces, de alguna manera, directa o indirectamente, esto está sucediendo. Está perjudicando a la propia empresa, sí. Y también a la sociedad, porque tiene que hacer gastos sociales de salud. Bueno, pues imagínate. Y otra pregunta. ¿En Andalucía y en España se consulta todavía poco al psicólogo? Bueno, a raíz de lo que te comentaba antes, creo que va como aumentando muchísimo, ¿no? Lo que hablábamos, los padres están, por ejemplo, a nivel de los padres están muy preocupados por la salud emocional de los hijos y algunas veces hay una sobretratación, ¿no? Hay cosas que, no sé, hay como procesos, pues no sé, que los niños discuten entre ellos en el cole y ahí tienen que aprender y autorregularse. Y bueno, yo los otros días con una compañera, ¿no?, hablaba que cada vez se cría más la figura también como del psicólogo familiar, ¿no?, de que ve un poquito el entorno que le pasa, ¿no?, porque hay algunas veces hay como un exceso de preocupación cuando es como, no sé, pues hay cosas como que hay que peleárselas, que hay que llorarlas y que el propio sistema familiar las puede como recoger sin un profesional. Sí. El profesional ya hay, yo siempre digo, una persona que viene al psicólogo ya se lo ha contado antes a su madre, a su pareja, a su vecina, viene ya porque no encuentra respuesta en otro sitio. Y se agarra a todos los lados, sí, pero como no me funciona nada, ya no me queda más remedio que ya no me queda. Y no, pero luego como lo de alrededor nos da mucha cobertura a un nivel, ¿no?, para las cosas cotidianas que pasan. Y por ejemplo, como psicóloga, Irene, ¿qué pauta le daría a una persona para que pueda vivir sana? O por lo menos unos parámetros que no la hagan caer en depresiones, en bajar la autoestima, en problemas. Claro, a ver, hay muchas... O sea, hay como un criterio interno, ¿no?, que uno tiene como que decide... No sé, por ejemplo, viene... fíjate, me vienen a los casos, viene alguna gente a terapia, ¿no?, con esta cosa de... que traen como una amenaza, ¿no? Es que... Y te dicen, es que pienso suicidarme, ¿no? Y yo siempre digo, pues entonces no soy tu terapeuta, yo es que solo trabajo para la vida. Claro. Digo, ¿no? Y le digo, bueno, yo
digo, si quieres trabajar conmigo, si te comprometes a que no te vas a suicidar mientras estamos en terapia, que tú, oye, yo respeto la voluntad de cada uno. Tú hacemos un trabajo personal y un día dices, me voy a suicidar, me llamas, vienes, cerramos la terapia y tienes mi respeto para tomar esa decisión, ¿no? Claro. Pero muchas veces, por ejemplo, esos casos, a veces son como amenazas. Cuando una persona en terapia te dice eso... Muy duro. Bueno, y aparte de duro, porque es verdad, ¿no? A veces patologías severas, esquizofrenia, muchas cosas, ¿no? La gente, los familiares muchas veces dicen, Manuel, es que hay que ver lo que nos ha hecho. Bueno, pues no, o sea, quiero decir, ha muerto como consecuencia de la propia enfermedad, porque una persona que oye voz, que no sé qué, es como desesperante, ¿no? No encuentra otra salida. Pero ese es un tipo de suicidio. Pero luego están esos suicidios de porque me han abandonado. Eso es una agresión. Es una agresión a esa persona, ¿no? Es como ahora cargas con esto toda la vida, ¿no? Cuando un paciente en terapia te dice eso, te está soltando ahí como una bomba que a mí me impide trabajar con esa presión. Es como el estrés para el terapeuta. Es como, uy, te vaya a decir, te vaya tal. Entonces, bueno, a mí me sirve quitar eso, es como si la persona se compromete a trabajar desde ahí, la cojo de paciente y si no, y pues no. Porque bueno, ¿no? El tema del suicidio es también algo, ¿no? Que muere muchísima gente en España por encima de los tráficos. Es una cosa que por las circunstancias que sean no se publicita, pero realmente hay más suicidios de los que realmente la sociedad cree que hay. Es el índice más alto de muerte en España, sobre todo en varones adolescentes. Por lo visto, no sé si estaré yo lo cierto, pero debe haber oído que incluso por encima del accidente de tráfico. Totalmente. Por encima. O sea, que cifra tremenda. En Occidente el índice más alto está en varones adolescentes, mientras como en países de otra cultura, en mujeres, porque no saben, no ven como la posibilidad de salir de una mala relación. Sí. Y bueno, ¿no? Está luego también todo eso que se genera, los que llamamos en psicología los supervivientes de un suicidio, que son, ¿no?, los padres que se quedan, los que sobreviven a eso, ¿no? Y tienen como que llevar esto, que está tan estigmatizado. La carga psicológica que... Y sin comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, empezaba a contarte esto para decirte que hay como una actitud interna que uno se tiene que decir de yo sigo adelante, porque hay algo, también las personas somos como un poco egocéntricas a veces, y más en esta cultura oriental, ¿no? Los budistas tienen una idea de impermanencia que le llaman al concepto, que es que ni todo lo bueno dura para siempre, ni todo lo malo dura para siempre, y nosotros no. Nosotros nos está pasando algo malísimo y parece que esto es ya eterno. Eterno, pues no. Y todos sufrimos, las personas humanas sufrimos casi los mismos acontecimientos. En todas las familias ha habido una pérdida antes de tiempo. En todas las familias ha habido en algún momento donde hubo apuro económico. Lo que pasa es que no coincide en el tiempo. Hoy yo igual estoy apurado económicamente y tú estás muy solvente, pero igual dentro de 10 años al revés. Hoy en día yo igual pierdo a un familiar muy cercano tal, y tú nunca has perdido a nadie, pero todo, ¿no? Entonces hay una actitud de superación, de poner la vida en una cosa más real, ¿no? Porque ¿no? La felicidad al final son instantes. Y queremos que sea como todo el rato, un continuo. No es real. Y eso no puede ser, eso no es real. Entonces nos estamos montando también una idealización de lo que es una vida gratificante, que hay tantas diferencias en esa expectativa entre lo real y lo que desearíamos, que la persona está todo el rato con un sentimiento de frustración. Claro, cuando esa idealización que tiene no es correcta porque no es real. Porque no es real, porque eso no se va a llegar. Y luego, cuando encima además están a veces muy identificados también con lo que están pasando, con valores que son muy económicos o muy... Ahora estamos atravesando un tiempo, ¿no?, donde el éxito parece que es todo lo que se puede comprar. Llevar un buen coche, tener un puestazo de trabajo, tal. Bueno, pero hay cosas que nos pueden dar más satisfacciones que los bienes materiales. Realmente las cosas como que más felicidad te dan, pues que tienen muy poco coste, que te lleguen y te abracen, que lleguen y te abracen. Eso da mucha gratificación y no cuesta nada. Esa cerveza con un amigo que igual solo te vale 2 euros. Sí, pues sin embargo tiene una grata conversación que te relaja, claro, ¿no? Y que está en un estado donde no pasa el tiempo, sí, ¿no? Entonces, mira, fíjate, un día yo estudiaba, ¿no?, un estudio que se ha hecho en Suiza, que Suiza se puso como un modelo de bienestar, porque bueno, había una reducción tremenda de la jornada, como que se suele estar como por delante en todas las adelantos, ¿no? Muchos parámetros de bienestar. Claro.
Y hablando de suicidio, es uno de los países que ahora está cursando con el índice más alto de suicidio del mundo, ¿no? Esta sociedad que ellos llaman del bienestar. ¿Qué ha sucedido? Pues que se empezó a hacer mucha, digamos, publicidad, ¿no? O mucho apoyo a esta autonomía que hablábamos cuando se vuelve dañina, ¿no? Cuando se vuelve eso, es como, bueno, pues las madres, que eso de estar como tan sacrificadas, las abuelas, que eso de cuidar a los nietos. Bueno, sobre todo, ¿no? Pasó mucho como en el mundo femenino, ¿no? Que hemos hecho como esta transición como de liberación. Bueno, pues la gente cada vez pues, se ha ido como liberando de esas, entre comillas, cargas que realmente son eventos vitales, ¿no? Que todas las personas pasamos. Sí, porque además sirven para relacionar a las personas, a la familia y les daban felicidad, en definitiva. Claro, pero esto ha hecho, y bueno, y esa percepción, ¿no? Que tiene que ver con la resiliencia, que es saber que tú tienes apoyo, ¿no? Cuando uno sabe, y a veces, la mitad de las veces ni siquiera tienes que utilizarlo, ¿no? Pero si uno sabe que dice uno, igual me va a venir este mes no sé qué, me ha apretado de dinero porque he hecho una inversión, ¿no? Pero dice, bueno, pero le digo a mi prima que me deje 600 euros, le digo a mi padre que me deje no sé qué y tal, y se la devuelvo no sé qué. Luego a lo mejor no necesitas pedírselo, pero uno sabe que puede. Claro. No, pero esto cada vez se hace menos. Además es que es muy gratificante es saber que puedes contar con personas. Que te pase algo. Familiares o amigas. Y que la gente salga del paso. Porque la soledad y el saber que estás solo, eso yo creo que ya de entrada claro. es malo. Entonces en esta sociedad, ¿qué está pasando? Que como económicamente son muy solventes, la gente tiene unas cuentas en el banco con fondos. Pues bueno, se están encontrando a la gente momificada en su casa 3 años después, cuando resulta que se ha acabado el dinero en el banco y empieza a venir como el primer recibo impagado de la luz de no sé qué, y entonces ya entran a la casa. Y llevan 3 años muertos, ¿no? Y dicen la vecina, sí, tenía una hija, pero la verdad que nunca la vi. Entonces, y es como en ese pro, ¿no? De tanta autonomía, de tanto horario bueno, de no tener cargas familiares, bueno, pues está viendo como una ausencia de que ya está, de que te mueres, que tienes hijos, y nadie dice, ¿qué pasa a mi madre que no me llama? En definitiva, el ser humano es un ser gregario y necesita de la interrelación de lo social, de la sociedad, ¿verdad? Y no hay que confundir, ¿no? Yo siempre digo, es que confundimos ser dependiente con ser autónomo. Ser dependiente quiere decir que si yo estoy en una mala relación, yo tengo la capacidad de poner límite a esa relación para en un momento dado buscar otra. Eso es ser autónomo, eso es ser no dependiente. Las personas dependientes aguantan relaciones que hacen mucho sufrir, y digo relaciones en todos los ámbitos, de pareja, de amistades, en todos los ámbitos, ¿no? Porque son dependientes, porque no se pueden vivir, porque no pueden sostener en el tiempo esa soledad que se atraviesa en un determinado periodo. Claro. Pero claro, eso no quiere decir que sea como lo generas, como todo el transcurso de tu vida, así, ¿no? Que nadie se preocupe de, oye, ¿cómo te va con eso? ¿Cómo te está saliendo? Y el ser autónomo, independiente, en un momento determinado, necesita también de hacer un sacrificio para salir, por ejemplo, de una situación de escena de la que tú dices. Y otra cosa que te voy a preguntar, porque estamos ya finalizando la entrevista, un psicólogo o una psicóloga, un médico, o cómo debe de actuar ante un caso determinado, seguir las indicaciones que manda el protocolo de la medicina alópata o aplicar el sentido común y su experiencia ante un caso determinado. Pues yo desde la disciplina esta que practico, que te decía al principio, que se llama la Gestalt, aquí es como que lo que creemos es como en el ser humano y en las capacidades y los recursos que tiene, ¿no? Y desde ahí tenemos esa confianza como terapeuta de que la persona sabe de su historia, ¿no? Como mucho más que tú mismo. Por esto esta cosa que te digo, que nosotros no nos damos consejos, somos como un poco espectadores. Pero sí que yo siempre hablo como esa metáfora, ¿no? De cuando tú pones como la linterna, la persona viene y está como en un momento de mucha oscuridad en su vida, y nosotros simplemente ponemos como la linterna y decimos, a ver, vamos a mirar por aquí que creo que hay algo. Vamos a mirar por aquí, ¿no? Es como, coges como un guía explorador. Además nosotros desde nuestra disciplina, algo que no se hace en otras disciplinas, nosotros pasamos por un proceso personal antes de ponernos a trabajar. Y claro, nosotros tenemos una historia y venimos también de un sitio, pero no es lo mismo tener esa historia con conciencia, haber trabajado sobre sí mismo, que tener como una historia, no haber trabajado uno sus propios fantasmas. Claro, porque si tú no te has librado de tus propios fantasmas, ¿cómo se los va a quitar a otro? Lo va a poner ahí muchas veces, ¿no? Lo va a poner porque precisamente a lo mejor esa persona que viene
está pasando una situación parecida a alguna que yo pasé en mi vida en algún momento, pero la situación de esa persona requiere una salida diferente a la que yo supe salir. Claro. Entonces, para ir, como para no contaminar con la historia propia. Y claro, ¿no? Pues somos como esos guías ¿no? turísticos que se contratan y te van diciendo, mira, aquí tienes tal cosa, por si no la habías visto, aquí tienes el otro. Es como un trabajo de... Bueno, pues Irene, hemos llegado al final de la entrevista. Simplemente decirte que te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros en Escuela de Salud. Y tienes aquella cámara para que a nuestros telespectadores de Canal 45 pues quiera decirle algunas palabras o algún mensaje Manuel, final. Primero a ti, que estás muy a gusto en este rato, reconocerte también el mérito de todo este trabajo que estás haciendo, ¿no? A nivel cultural en este entorno que a veces somos, también en Jaén somos los grandes desconocidos de Andalucía, y creo que tenemos tanto, ¿no? que aportar, gente con mucha preparación y bueno, y la dedicación, así que reconocerte ese valor. Muchas gracias. Bueno, a todos aquellos que nos están escuchando, pues bueno, pues decirle que siempre nos va a visitar como cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Pero que lo tomen como oportunidad, que siempre se diga, bueno, yo tengo que creer en sí mismo. Al final también la gente viene a terapia mucho diciendo, es que no sé quién soy. Yo siempre digo, eso no me lo creo. Digo, yo creo que cada uno, ¿no? de nosotros, cada uno que me estáis escuchando, sabéis como de esas grandes potencialidades y de esas zonas oscuras, ¿no? Lo que a veces tenemos que aprender es cómo jugárnoslas en el mundo, cómo ponerlas en la vida, ¿no? Y desde ahí os animo que es posible, y todos los que estáis pasando, sobre todo como cualquier malestar, que toméis fuerza de ese sitio que a veces uno no sabe, ese lugar interno que a veces uno no sabe ni dónde está, y confiéis, ¿no? que lo podréis atravesar. Y bueno, aprovecho a mandarle saludos a mi padre, que siempre escucha mucho tu programa. Muchas gracias, Irene. Y ya sabes que tanto en nuestro programa Escuela de Salud como en Canal 45, que tienes tu casa, y cuando tengas algo que decir o algo que quieras aportar, que no tienes que ponerte en contacto con nosotros. Pues sí. Esto es una emisora democrática, como no me canso de decirlo, donde da servicio al ciudadano y también pues muestra los intereses que puede tener cualquier persona, porque al fin y al cabo los medios públicos deben estar al servicio de la humanidad y no de intereses económicos que muchas veces van en contra de la persona. Sí, a veces no, como ese poder que ejerce la economía hace que, bueno, que las cosas que igual se están necesitando no lleguen. Por eso, ¿no? Mi reconocimiento a tu labor. Pues gracias y hasta otro día. Sí, y ustedes, queridos telespectadores, procedo a despedir el programa Escuela de Salud 55, que, como todos ustedes saben, se emite los viernes a partir de las 10 de la noche en esta querida emisora de Canal 45. Gracias y hasta otro día.